Sí. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a leer la Biblia, por favor. Vamos a leer en Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, ya lo tienen ahí en la pantalla. Capítulo 5. Y es una lectura un poco extensa, pero es necesario leer todo porque si no nos van a quedar cosas así como que no vamos a entender todo el contexto. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 18, dice la Biblia: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo,
que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto tu siervo. Y él le dijo, ve en paz, y se fue. Bien, hasta aquí. Hemos hablado, hermanos, de los profetas, de los apóstoles, de muchos personajes de la Biblia que son bastante, pero bastante importantes. Pero hablamos de mujeres. Hemos hablado de Sara, la esposa de Abraham, de Rebeca, de Lea, de Raquel. Cada una tiene su historia y por eso su nombre está en la Biblia. Hemos hablado de María, la hermana de Moisés, de Aarón, que cuando cruzaron el Mar Rojo salió y sacó su pandero y empezó a danzar de gozo, de alegría, y moviendo su pandero y danzando. Y las mujeres dijeron, vamos, y fueron, y de rato ya había muchas doncellas de todas las edades, festejando, celebrando a Dios por haberles dado el cruce en el Mar Rojo. Hablamos de Ruth, la moabita. Hemos hablado de Débora, sí, la profetisa que dirigió a Israel en una batalla, que dirigió a Barak para que ganaran contra Sísara. De Jael, que fue la que mató a Sísara, que le atravesó las sienes con una estaca y un martillo. Hemos hablado de Esther, y qué maravilla, ¿no? Hasta hay un libro que se llama así. Hemos hablado de María y Marta, de Rahabla, que había sido ramera, de la viuda de Sarepta, que alimentó al profeta Elías. Hemos hablado de Febe, diaconisa de Cencreas. Hemos hablado de Priscila, que era una mujer muy letrada en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Hemos hablado de todas ellas. Pero hoy, hermano, de veras que hablamos de una joven, de una chica que ni siquiera se sabe su nombre. La Biblia ni siquiera lo sabe. Pero saben, ella cambió la historia. Cambió la historia. Fue algo verdaderamente impresionante. Ahí está, escondida. Pero cuando así la persona pasa desapercibida a ojos de todo mundo, para Dios no pasa desapercibida. Para Dios no. Esa muchacha tenía absolutamente todo en contra, pero todo en contra. Y sin embargo, hermano, gracias a que esta joven fue valiente y predicó la palabra de Dios, Naamán, el poderoso general del ejército de los asirios, de los sirios, fue limpiado de su lepra. Gracias a que esta muchacha decidió abrir su boca y predicarle a la esposa de Naamán, de veras la historia cambió. Así literalmente la historia cambió. Naamán, déjeme hablar de él. Lo primero que puedo decir de él es que bajo su elegante ropaje de general, la lepra lo consumía lentamente. Había contraído la lepra. Se dice que había ganado victorias, batallas aquí, donde quiera. Él ganaba, él dirigía el ejército. Él era el general, él era el más importante, era el segundo del reino. Sin embargo, la lepra no lo respetó. La lepra no vio jerarquías, sino que la lepra lo atacó. Y debajo de su uniforme de general, con sus estrellas, con sus logros, con sus blasones, la lepra estaba invadiendo su cuerpo. Pero no solamente eso, bajo su armadura, la parte que cubría su cabeza, que cubría su rostro, difícilmente se la quitaría delante de sus hombres, porque estaba desfigurado ya de la cara, el cabello, parte de su cabello cayendo. ¿Por qué? Por causa de la lepra. Si él era todo, él podía tener todo, riquezas,
siervos, siervas, podía tener un palacio, pero estaba leproso. Su rostro, él tenía que esconderlo por las llagas que se lo estaban destrozando. Lo segundo, este hombre tenía un orgullo en todo lo alto. Su orgullo estaba en todo lo alto. Sí, de tal manera que nosotros acabamos de leer los versículos 9 al 12. Dice, y ella dijo a su marido, no, de aquí en el 5. Y ella dijo aquí en, a ver, otra vez. Sí, versos 9 al 12. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, él llegó con todo y dijo, ahorita sale. Él ya llevaba su plan, ahorita sale. Ya sé lo que va a hacer, soy un general. Él tiene que salir, ya llevaba todo el cuadro hecho. Va a levantar sus manos delante de su Dios, le va a orar por mí, va a poner sus manos en mi lepra y voy a sanar. Era orgulloso, era soberbio. Y cuando solamente le mandó decir el profeta Eliseo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, él en su arrogancia, en su orgullo, en su soberbia nacionalista, él dijo, los ríos Habana y Farfar en Damasco no son mejores que las aguas del Jordán. No, no lo son. Pero en su orgullo, en su soberbia, él así lo consideraba. No eran las aguas, podían ser mejores, podían brotar de manantiales al 100% higiénicos, limpios. Sin embargo, no es el agua la que hace el milagro. Sin embargo, él llevaba el orgullo en todo lo alto. Sin embargo, lo tercero que tengo que decir de él, que él es retado por sus siervos. En los versículos 13 y 14 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuándo vas diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fue retado, Señor, mi Señor, si te hubieran mandado a cosas verdaderamente heroicas, difíciles, a conquistar, a derribar muros, ¿no lo hubieras hecho? Sí, ¿cuánto más? Acá está el Jordán, ¿por qué no vas? ¿Por qué no te sumerges? Fue retado por sus siervos y fue, y el milagro se realizó. ¿Qué quiso hacer? Pagar por el milagro. Versículos 15 y 16. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Sí. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eliseo no quiso recibir absolutamente nada de él. Llevaba camellos, caballos, yo no sé, con cargamento de oro, de riqueza, de tela, de lo mejor que había. Vestidos. Él quería pagar el favor, pero el siervo de Dios dijo, no sabes qué, no. Le estuvo rogando que aceptara algo, le llamó mi Señor, yo soy tu siervo. No, ya había cambiado. Ya había cambiado. Pero Eliseo no aceptó absolutamente nada. Sin embargo, el milagro se realizó y este hombre se convirtió. Él vio que los ídolos de Siria, de Damasco, no eran dioses que fueran dioses verdaderos. Él dijo, ahora conozco que no hay Dios, sino Jehová, el Dios de Israel. Él creyó en Dios. Él creyó en el Señor. Porque vio el milagro, dijo, es que nadie lo había podido hacer. Imaginemos los intentos que hayan hecho, los rezos,
la presentación delante de los dioses, en el templo de Rimón, que quiere decir, aquí lo mencionan 2 veces, el Dios de las tempestades, que él haya ido ahí y nada. Sí es cierto, había hecho un esfuerzo porque de donde él venía, de Damasco a Samaria, son 150 kilómetros por terrenos difíciles, montañosos, áridos en parte, calientes y fríos. O sea, difícil. Entonces, hermano, aquí lo vemos nosotros, él se convierte. Y cuando no le acepta nada, él dice, mira, pues regálenme a mí algo de aquí, yo quiero llevar un presente de Israel. Él quería algo, en fin, todavía no era tan convertido. Un par de mulas, regálenme algo de aquí para llevar. Él lo que quiso es por allá hacer un altar, qué sé yo, pensando que el milagro estaba en esas tierras, pero no estaba en la tierra, estaba en Dios, estaba en el Señor, no estaba en donde sea. Él quería llevar algo, piedras, yo no sé qué pedía, frutos, no sé. Pero el milagro no estaba ahí, sin embargo, él pide y se disculpa. Dice, mira, yo entro al templo de Rimón con mi Señor y él entra de mi brazo, ya el rey ya estaba muy viejo. Dijo, si él se inclina ante Rimón, yo también lo voy a hacer. En esto perdone Jehová a tu siervo. Pero sabes que si él se inclinaba era para Dios, no para el Dios que tenían enfrente, un Dios de piedra o qué sé yo de qué era. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué todos volteamos a ver ese milagro? Que es un gran milagro. ¿Por qué todos volteamos a ver este hombre que era valiente, que era un guerrero y que lo convencieron, que su soberbia, que no quería? Y en eso terminamos a veces los predicadores. ¿Por qué no volteamos a ver a esa joven prácticamente invisible? Una joven, hermano, que era esclava y que una esclava predicó la palabra de Dios. Una jovencita. En los versículos 2 y 3 aquí dice, y de Siria habían salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Le empezó a predicar a la señora. Empezó a compartirle la palabra de Dios. Empezó a decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque él veía a Naamán que sufría. Su esposa lloraba, sus hijos, su familia. Él tenía que estar, pues no en la misma sala, en la misma cama que los demás, en las mismas habitaciones. Él quizás vivía más retirado, en alguna habitación muy especial, podía tener todos los lujos, sin embargo, él era leproso. No podían vivir como una familia, sentarse a la mesa. No, tenían que vivir separados por causa de la lepra. Y esta muchacha se atrevió a predicar, se atrevió a decir que había un profeta en Samaria que Dios le respondía cuando oraba. Y lo más podemos decir sobresaliente de esto, hermano, es que no tenía nombre. Bueno, sí tenía nombre, pero la Biblia no la menciona. Pero es exactamente cuando Dios trabaja en silencio. Cuando Dios, hermano, está haciendo la obra, aunque no se diga el nombre de la persona, aunque no sea popular, aunque no sea una Sara, aunque no sea una Débora, aunque no sea una Esther. Dios la usó de una manera impresionante, impresionante, hermano. Porque no solamente se salvó Naamán, no solamente se salvó la familia de Naamán, el grupo de hombres, dice numeroso, dice que todos sus criados le decían, no, Señor, mira, si te hubieran mandado a hacer una cosa más grande, ¿no la harías? Sí. Imagínate ellos cuando vieron el milagro. No había un convertido ahí, no, había muchos convertidos. Imagínate cada uno de ellos
llegar otra vez con sus familias, el mismo Naamán, el mismo llegar con el rey. ¿Y qué tienes? Mira, rey, estoy sano. Imagínate los cortesanos del rey, toda la gente que acompañaba al rey a donde quiera que iba, sus escribanos, sus capitanes de guerra, los jefes de estado, los jefes de las comarcas. Naamán, el general, está limpio. ¿Quién lo sanó? Jehová, el Dios de Israel. Él lo sanó. ¿Cuánta gente convertida? Nosotros no alcanzamos a ver esto, pero así fue. Imagínate los que fueron con él, llegando a sus casas, de verdad sorprendidos todo el trayecto, 150 kilómetros de regreso, y ahí a romper filas, y cada quien a su casa, a platicarle a sus esposas, a sus hijos, a sus vecinos. Vimos un milagro que hizo el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Así y así, ¿se acuerdan del general? Sí, ya no es leproso, Dios lo sanó. Imagínate la gente que creyó en Dios. Mucha gente. Muchos creyeron en Dios por una chica, por una joven, hermano, que ni siquiera su nombre aparece en la Biblia. No aparece, hermano. Una joven que no tenía títulos, una joven que no le predicó a multitudes, porque a veces nos vamos con la finta, que es la gente que Dios más usa. Una joven que no hizo milagros, pero ¿sabes qué? Una joven que no no vivía amargada. Sí, a ella le robaron su casa. No sabemos si mataron a sus padres, pero podemos imaginar la escena. Quizás en alguna fiesta de ellos, de los hebreos. Quizás, hermano, en la calle, cerca de alguna plaza, de algún centro comercial, de algún lugar de ventas, de concurso. Concursos se le dice a los lugares donde mucha gente se junta. Y de repente llegaron los sirios en caballos, hombres armados, y empezaron a robar mujeres jóvenes, a llevarse jóvenes varones, a llevárselos para que sirvieran lejos de su tierra, lejos de su gente, porque es lo que ellos hacían. Esta muchacha debe de ser seguramente de alguna familia con mucha educación. Si alguna muchacha muy bella, debe ser, porque no iban a escoger a quien sea para meterla al palacio de Naamán. Debe de haber tenido modales, compostura, valores, porque no cualquiera llegaba ante el general del ejército, ante el poderoso general, a su casa. No cualquiera. Tenían que ser estudiadas. Ve cómo llegó Esther al reino. Ve cómo llegó, cuántos procesos, el proceso tan largo. Ve cómo llegó. ¿Tú crees que la muchacha llegó nomás? Mira, trajimos a esta esclava, hay que te ayude. No. Esta muchacha, hermano, la robaron de su casa. Ella ya no regresó. No sabemos si mataron a su familia. No lo sabemos. Pero prácticamente como si los hubieran matado, porque ¿cómo se quedaría su madre? ¿Cómo se quedaría su padre? Sus hermanos. ¿Cómo se quedaría la familia, los tíos? ¿Cómo se quedarían lamentando, llorando? Porque los sirios la habían robado. ¿Qué pensarían? Que la iban a matar, que le iban a hacer daño en el camino, que nunca la volverían a ver. Y es muy probable que así haya sido. Esta muchacha, hermano, estaba en una situación que no merecía. ¿Sabes qué? Pero tenía una cosa, que se miraba fuerte por fuera, pero la realidad es que ella estaba rota por dentro. Esa es su realidad. Y sin embargo, hermano, ella predicó. Así como estaba, ella compartió el mensaje. Naamán era su enemigo. Era su enemigo y aún así habló a su favor. Eso es lo sorprendente de esta muchacha. ¿Qué tan? Era mucho más sencillo guardar silencio, ser indiferente. Es leproso, pues ¿a mí qué?
Se lo merece por andarme robando, porque yo estoy lejos de mi papá, de mi mamá. No sé si viven o mueren. No sé si algún día regrese a mi tierra. Soy esclava aquí. Que pague por lo que me hizo, sería lo justo. Y sin embargo ella no pensó así. Ella habló a su favor. Si mi señora rogase, si le dijese si mi señor fuera con el profeta, con educación, con valores, en cautiverio sí, pero brillando, en cautiverio sí, pero predicando, esclava, pero libre, realmente, hermano. Ella pudo guardar silencio, sin embargo ella habló. Sin embargo, de todo, yo veo lo más importante aquí. Digo, el milagro de Dios es lo más importante. La gloria es de Dios siempre. Pero en ella lo más importante, hermano, no permitió que su dolor definiera su actitud. No permitió que el dolor, la tristeza, la amargara, la cambiara, la transformara en lo que ella no era. Ella era una buena muchacha. No permitió que la esclavitud, el trato que le dieron en el camino, llevarla, imagínate de repente verse arrebatada y su vida no sea un carruaje o atrás de un caballo ahí con un jinete ahí a toda velocidad huyendo y ella agarrándose para no caerse, o con otras chicas ahí amontonadas en algún lugar. No sabemos lo que ella pasó, lo que ella sufrió en el camino. Sin embargo, hermano, ella no permitió que todo eso la transformara, la cambiara. Ella siguió fiel a Dios. Su fe, hermano, permaneció. Ella eligió ser un puente y no un muro. Si ella eligió, mira, señora, si mi Señor fuera, hay alguien que lo puede ayudar, porque yo lo veo cómo sufre. Sí. Ella habló de sanidad exactamente a quien la hirió. De eso, mira nada más lo que son las cosas. Ella habló de libertad exactamente a quien la tenía prisionera, a quien la tenía cautiva. Ella perdió su familia y perdió su libertad, pero sabes una cosa, hermano, ella nunca perdió su amor al prójimo, nunca, nunca lo perdió. Ella fue arrancada de su hogar, pero nunca pudieron arrancarle su fe. Eso es importante. ¿Qué ejemplo? Mira, su predicación fue muy cortita, su mensaje fue muy corto, tal vez fue muy repetitivo, como el mensaje de Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él no decía otra cosa. Claro, después de 10 días ya nada más eran 30 y después de otros 10 ya nada más eran 20. Era lo único que cambiaba de su mensaje. Él no era un teólogo, y si lo era, ahí no lo era. Decidió no serlo. Se amargó, se enojó. Esta muchacha no. Esta muchacha no. No. Sí, la arrancaron de su hogar, pero nunca le arrancaron su fe. Es como a los jóvenes hebreos. Les cambiaron el nombre. Ellos eran Ananías, Misael y Azarías, y les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Les cambiaron el idioma, les cambiaron su nombre, les cambiaron su domicilio, les cambiaron su libertad por esclavitud, pero nunca les cambiaron el corazón, nunca les quitaron o les cambiaron la fe. Así, igual, míralo, aquí está ella. Como te dije, su mensaje fue corto, pero poderoso. Y yo puedo verla en su habitación y en la noche, quizás, hermano, y es lo más seguro, orando a Dios para que sanara a Naamán, al que la tenía esclavizada, a él, al que había ido a matar a los hebreos, el que había ido a robarse jóvenes, el que mandaba que se los robaran, se las robaran, que les robaran sus cosechas, porque así los dominaban, orando por él. Cuando cualquiera hubiera hecho lo contrario, no, el sentido común no nos permite a veces pensar en esas cosas, sino si me hizo daño, que le vaya mal. Si me maltrató, si me lastimó, ojalá y se muera. No, ella no pensó así. Ella no, su mensaje era corto, sí. Dile, señora, dígale, mi señor, que vaya.
No, es que tú crees, ¿a poco? Ya lo intentó aquí, ya lo intentó allá. Y al otro día insistiendo. Cuando supo que se había ido, imagínate, empezar a orar por él, a orar por él, a pedirle a Dios, Señor, haz un milagro. Sí, una mujer que no se llenó de rencor, de amargura, orando por la sanidad de su verdugo. Y te digo una cosa, hermano, esa joven no ganó a Naamán, ganó a su familia para el reino de Dios, ganó multitudes, multitudes. De verdad ganó multitud. Nosotros, hermano, nosotros no sabemos, de verdad. Mira, hace como 3 meses, quizás 4 meses, me mandó un mensaje un hermano que vive en Toluca. No sé, ha de tener como 45 años tal vez, porque sale su fotografía, su rostro. Tal vez tenga 45. Dijo, le saludo, Pastor Rafael Torres Ortiz. Y le contesté, perdón, ¿te conozco? Yo, claro, claro. Yo aprendí de usted, yo aprendí de usted. Yo estuve yendo a la congregación en Garibaldi mucho tiempo y yo aprendí de usted. ¿Sabes qué, hermano? Ahora es un pastor allá en Toluca. Fue mi discípulo, que yo no lo recuerdo. Era mucha gente la que asistía, pero es un pastor. Aparte de los que sí conozco y sí sé, este es otro. Y me sorprendió gratamente. Dije, qué bueno, qué bueno. Pero también, hermano, hubo un hermano que se congregaba, yo lo recuerdo más en Iztacalco. Lo recuerdo más. Y los hermanos que estuvieron en Iztacalco yendo un tiempo lo recordarán, un hermano un poco chaparrito, con los ojos rasgaditos, así como parecen los japoneses. Así. Se me olvidó su nombre, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llaman? Ay, ¿cómo se llama? Lo tengo en de contacto en Facebook. Ese hermano estuvo ahí, estuvo, era fácil ver que él estaba ahí con su esposa, sus niños chiquitos, los llevaba chiquitos así. Estuvo años, años, hermano. Él se preparó ahí, él fue mi discípulo sin que yo lo supiera. No, sí, los que me escuchan son mis discípulos. Pero yo no lo entendía de esa manera, o sea, no. Y, y apenas otra persona se comunicó conmigo y le dije, bueno, ¿usted dónde vive? Porque es un enfermo. Y le dije, yo quisiera apoyarlo, ayudarlo con algo, pero ¿usted dónde vive? Dijo, es que yo vivo en Coajimalpa. Yo, pues yo vivía allá, yo conozco bien, conozco aquí y allá y allá. Dijo, no, sí. Dice, quiero que sepa que soy amigo del pastor. ¿Cómo se llama el hermano? Bueno, del pastor, ahora hermano, es un pastor. Es un pastor, el hermano. Ahí está. Está en una iglesia y él es el pastor. Yo no sabía, yo no sabía. Y hermano, qué maravilloso. Uno nunca sabe, de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque se nos viene la escuela bíblica de verano. Y los jóvenes, hermano, los maestros, las maestras, no saben, no saben. Si alguien de los que estén enfrente de ustedes no lo saben, mañana puede ser un siervo de Dios, un predicador, un evangelista, alguien que Dios levante bajo la unción del Espíritu Santo. No lo saben. No lo saben si ese jovencito, ese niño, esa niña que estuvo aquí enfrente de ustedes
Más adelante lo pueden ver un predicador de calle, un predicador que, no sé, una persona que por circunstancias, lo que todos pasamos, que se tuvo que ir, se tuvieron que ir a su pueblo, a su tierra, y allá, el día menos pensado, son una sierva de Dios, un siervo de Dios. Nunca se sabe, nunca, no lo sabemos. Así como estuvimos en Garibaldi, mucha gente llegaba y se iban a veces nomás por ir a escuchar en vivo, porque estaba en la radio. Toda la gente me iba a conocer y escuchaban una vez, dos veces y se iban a sus congregaciones. ¿Qué resultados obtenían ahí? Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero mucha gente cambió. ¿Cuánta gente de los que estuvieron asistiendo ahora, dónde estarán? Sé de algunos que son pastores, que son evangelistas, que predican, personas que aprendieron a salir a las calles con un aparato de sonido a predicar a las calles. Sí lo sé. Predicadores en Tepito. No, sí lo sé y tengo contacto con ellos. Sé de muchos, pero ¿cuántos más? Que yo ni cuenta me doy y que dejé de verlos y se fueron, no sé, a los Estados Unidos y allá, pues sí, le predicaron a alguien, a sus paisanos, qué sé yo, no sé. Y aquí, hermano, nosotros no sabemos, repito, no sabemos. Vamos a tener muchos jóvenes, muchos. Y a veces no es tanto, hermano, el léxico, no es tanto, hermano, que los gritos, no es tanto. Esta muchacha no le gritaba a su patrona, no, solamente recomendaba, mira, hay un profeta en Samaria, él lo puede ayudar. Dile a mi Señor, dile. Cuando tenía todo en contra, ella lo hizo. Alguien que la habían llevado cautiva, pero aún así estaba brillando. Y aquí los jóvenes, los hermanos, las hermanas, no saben, no lo saben. Nos llegamos a encontrar personas, hermano, por predicar en las calles. No, es que uno no sabemos, solamente la eternidad lo revelará. Nosotros no lo sabemos, no lo sabremos quizás nunca. Hasta la eternidad lo vendremos a saber. Nos daremos cuenta, hermano. Pero un día andábamos mi esposa y yo, años después de que ya no predicábamos, tiempo después, no sé cuánto, pero tiempo después de que ya no predicábamos en el jardín de la soledad. Y pasó uno y saludó, pastor, ¿cómo está? Pues nos quedamos viendo, dice, ¿no se acuerda de mí? Y sí, traía una cicatriz grandota aquí, uno que se hizo un tercer ojo. Lo habíamos visto, habíamos llegado esa vez a predicar allí y él se dormía en un árbol porque habían quemado a algunos que los hallaban durmiendo, alguien llegaba maldosos entre ellos y le rociaban algo, no sé, gasolina no creo, pero de eso que ellos mismos consumían y les prendían fuego. Había uno en la Plaza del Estudiante que le decían el quemado, a él le echaron en la cara y le prendieron fuego. No se murió, pero quedó todo desfigurado. Llegamos y ese andaba, nos saludó, se fue, de ratito llegó. Ay, hermano, todo, pero embarrado de sangre, todo. Y abierto de aquí, traía como un tercer ojo, una abertura, se le veía el hueso. Pues ya ahí no faltó quien trajera agua, y lo ayudaron, le lavaron y a curarlo. Y ahí los hermanos, las hermanas, todo eso. Y ahí estaba con nosotros, ahí comía, ahí andaba. Era él. Era él el que encontramos mi esposa y yo. Más bien él nos halló, él nos vio de nuevo. Traía una bata blanca, dijo, ya trabajo, ya mi vida cambió. Mire, pastor, ahora soy otra persona. De alguna manera, mire, Dios me alcanzó.
ya no me drogo. Ahora les ayudo a los carniceros, trabajo en una carnicería, porque ahí son puras carnicerías, esa área. Ahora trabajo con los carniceros, mire. Y sí, efectivamente, ahí se veía sus botas, su bata de carnicero. Qué bueno. Qué bueno. Y no es potencial, no es los jóvenes los que van a predicarle a los niños, es usted, quien sea, hermano, que le predique a alguien por ahí, que le comparta el evangelio a alguien que se encontró, que conoce en el mercado, no sé dónde, pero que lo conoce. Usted no sabe los grandes resultados que esto puede dar. Una muchacha, por predicar de esa manera así sencillito, fácil, mira, un general y muchos llegaron a la conversión y llegaron a la salvación por ella, por ella. No se sienta usted inútil, no por la edad, hermano. No, es que yo no tengo tiempo, es que no, es que nunca está por demás sembrar la semilla, nunca está por demás, porque no sabemos los grandes resultados que puede dar. Algún día recibiremos la sorpresa. Si no le predicamos a nadie, pues obviamente nunca habrá resultado. Pero mira, aquí está una chica, una jovencita, que ganó no solamente a Naamán, al general de los ejércitos de Siria, ganó a toda su familia para el Señor. Y de ahí cuántos más se convirtieron, pero cuántos otros, muchísimos. A veces uno dice, es que yo no soy nada, es que yo no predico, es que yo no valgo nada, es que yo no, eso no, eso no. Le puede compartir a alguien. Yo una vez me acuerdo que traía una Biblia y venía en el camión, ya tiene muchos años, y traía un Nuevo Testamento. Y venía uno parado así como, había más gente, venía bien lleno el camión y venía parado. Y dijo, ¿tú lees la Biblia? Le dije, sí, pero ahorita nomás traigo el Nuevo Testamento. Le dijo, ¿y qué eres? Pues soy cristiano. Digo, pues quiero que sepas que yo soy católico y estoy estudiando para ser sacerdote. Pero tú sabes que estás equivocado. Ay, le vine diciendo, y la gente, los que venían sentados, los que venían parados, todos, no, pues aquí va a haber un agarrón. Ahí se van a ver quién va a ganar aquí, quién va a ganar. Obviamente él no tenía recursos, él no tenía Biblia, él no tenía, aunque yo no la trajera en la mano, no importaba. Solamente le dije, mira, la Biblia dice en el Salmo 115, así y así y así y así. La Biblia dice, predicando el Señor Jesucristo, esto y esto. No sabía mucho, pero sí predicaba. Y nos vinimos hablando cuando me tenía que bajar aquí en el módulo. No, era bien difícil bajarse, hermano. Bien, no, allá arriba, todavía no había Peñón, allá arriba, en La Juárez. Me costó mucho trabajo porque había mucha gente, pero todo el mundo se quedó asombrado. Él mismo me dijo, ¿sabes qué? La verdad, no te digo que me has convencido, pero voy a estudiar la Biblia, porque lo que me dijiste, tienes mucha razón. Yo ignoro mi religión y tú sí conoces la tuya. Entonces, hermano, nunca se sabe, no sabes si ese más adelante es un pastor ahora, no se sabe. Tú comparte, tú predica, tú dile a alguien, aunque nunca lo vuelvas a ver, el día de mañana, quién sabe. Demos gracias a Dios. Aquí está el ejemplo, aquí está la luz, aquí está. Una mujer cautiva, predicando en el cautiverio, siendo luz, brillando donde estaba, orando por el que la esclavizó, pidiendo sanidad. Imagínate verla después, imagínate Naamán otra vez a la mesa con su esposa, con sus hijos, y ella sirviéndoles, lejos de su casa, de su familia, pero contenta y feliz, porque había visto un milagro de Dios.
Quizás de recompensa le dieron su libertad, la regresaron a su lugar de origen. No lo sabemos. La Biblia no nos dice más. Una muchachita que ni nombre tiene, pero cómo Dios la usó. Que no te pueda usar a ti, hermano, hermana. Que no lo pueda hacer. Claro que lo puede hacer. Dios es poderoso. Dios lo puede hacer. Puede ser un mensaje muy simple. A lo mejor no sabes la gran cosa. Que dijeras, es que yo no tengo las palabras, no me memorizo los textos. Está bien. Pero sí le puedes hablar del amor de Jesucristo. A alguien. Y tú no sabes lo que va a ocurrir más adelante. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias por este grupo que hoy es pequeño, Señor, pero no por eso carece de valor. No por eso los voy a ignorar y nos vamos a ir sin adorarte, sin alabarte y sin darte la gloria. No. Porque yo tampoco sé, estos que hoy están enfrente de mí, el día de mañana lo que pueden ser. No lo sé. Tengan la edad que tengan. Porque la semilla de tu palabra queda sembrada. Y nunca sabremos, en muchos o en la mayoría de los casos, qué fue de esa semilla. Si germinó y enseguida creció un árbol que dio mucho fruto. Dios, muchas gracias por los que han venido. Muchas gracias por la reunión de esta mañana también. En ambos casos, gracias por tu palabra, porque hemos aprendido mucho, Señor. Hoy no vinieron algunos más en este horario por la lluvia, por el agua. Pero te pido, Señor, que tú los bendigas donde quiera que se encuentren. Y si algunos iban a venir de lejos y había un aguacero, mejor que se cuiden, que se guarden, porque el sabio ve venir el peligro y lo evita, se aparta, pero el simple pasa y lleva el daño. Señor, guarda a mis hermanos, a los que no vinieron, a los que vinieron. Ya llegamos, ya estamos aquí, pero ahora vamos de regreso a nuestras casas, unos cerca, otros lejos. Llévanos con tu bendición, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.